Bien, ahí escuchaban justamente al presidente de la República, Pedro Castillo, esto en el mensaje a la Nación, justamente en horas de la noche. Renovación de gabinete ministerial anunció en relación a lo que está ocurriendo hasta ahora. Para analizar esta situación, todo lo que se ha venido generando hasta el momento, le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Dante Bobadilla, él es analista político y está hoy con nosotros en nuestra edición matinal. Muy buenos días, un gusto saludarle, bienvenidos a Contigo TV. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, señor A sus órdenes. Bobadilla, quisiéramos justamente, comenzar analizando todo lo que se ha venido generando hasta ahora, en las últimas horas. ¿Qué lectura se puede sacar en función de los hechos que tenemos hasta el momento? ¿Cuáles son los hechos? Ya la mesa directiva del Congreso pues declaró improcedente esta cuestión de confianza de Aníbal Torres. No procede, simplemente no se ajusta a la ley vigente. Nos guste o no nos guste, la ley no se ajusta. Y ya el premier Aníbal Torres pues renunció a su cargo. Hubo de hecho en la noche una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Ahora, ¿qué lectura sacamos, señor Bobadilla? ¿Estamos frente a la famosa interpretación fáctica? Bueno, eso es lo que quiere el gobierno, ¿no? De hecho, el gobierno está jugando a eso. Lo que vemos es una constante puesta en escena de un show en el que el gobierno se victimiza y acusa al Congreso, como lo hizo Vizcarra, ¿no? Es el mismo libreto, es exactamente el mismo libreto, es decir, acusar al Congreso de que no lo dejan gobernar. Pero lo que vemos en los hechos es que en lugar de gobernar se dedican a la guerra política, se dedican a imponer sus agendas ideológicas, por ejemplo, este asunto del referéndum, que es un capricho ideológico de la izquierda, porque quieren cambiar la Constitución, pero es algo que a la gente no le interesa, es algo que al pueblo no le interesa. Estamos en un país que en este momento tiene paros por todos lados, paros de transportistas, paros de agricultores, la minería está en recesión porque están con bloqueos, estamos ahogándonos en problemas, ¿no? Y la economía sigue deteriorándose, el país ya dejó de crecer, las perspectivas son negras, y este gobierno, en lugar de enfrentar esos problemas puntuales, ¿no? Se dedican a la guerra ideológica, se dedican al show, se dedican al capricho de querer cambiar la Constitución, y de ahí no pasan, ¿no? Entonces tienen un divorcio con la realidad y parece que les importa poco los problemas verdaderos del pueblo. Hablan mucho del pueblo, pero están divorciados de la realidad del pueblo. Y los paros que estamos viendo en estos días, pues, son una prueba de eso, ¿no? Ahora, señor Bobadilla, justamente si la motivación de la renuncia de Aníbal Torres es una interpretación de que se le ha negado la cuestión de confianza, pese a que la ley es muy clara y establece que no es así, que hay canales específicos para darle la denegatoria, estaríamos entonces frente a un escenario que pone mucho más cerca el cierre del Parlamento. Le pregunto porque usted hacía, de hecho, una relación con el señor Vizcarra. ¿Estaríamos mucho más cerca del cierre del Parlamento? Sin duda, no tengan la menor duda. Es decir, a la izquierda nunca le ha interesado la democracia ni el Estado de Derecho. La izquierda siempre ha sido enemiga del Estado de Derecho, enemiga de la democracia. Ellos tienen sus propios conceptos, ¿no? Para ellos la verdadera democracia es sacar a la gente a las calles, la verdadera democracia es convocar a la asamblea y que la asamblea decida, hacer el referéndum y que el pueblo decida directamente. Esa es la idea de democracia que tienen estos señores. Se sustentan en la masa. Entonces rompen todos los esquemas jurídicos establecidos, ¿no? En el diseño de nuestra democracia constitucional, hacen todo eso a un lado y ellos cuentan con el apoyo, están jugando al apoyo de la gente, ¿no? Lo que hizo Vizcarra sabía perfectamente que tenía el apoyo de las masas porque había alimentado al antifujimorismo, tenía el apoyo de la prensa, que se había comprado con publicidad estatal, tenía el apoyo de la mafia caviar, de las ONGs, que son las que medran con el Estado. Entonces, él fue a lo seguro, apoyado en eso, y simplemente se zurró en la ley y en la Constitución. Hizo su interpretación auténtica como le vino en gana y cerró el Congreso.
Lo mismo piensa hacer Pedro Castillo, ¿no? A ellos la ley y la Constitución les vale poco o nada. Para ellos lo que importa es su interpretación y el apoyo que eventualmente puedan tener de las masas, de las calles. A eso están jugando, ¿no? Y por eso que han salido hoy a engañar a la gente, a decir, ya quemaron su primera bala de plata, y ya tenemos una negación fáctica, y están tratando de engañar a la gente con esa narrativa. Y sin duda que van por ese camino, ¿no? O sea, la única herramienta para sobrevivir que tiene Pedro Castillo es cerrar el Congreso. Porque si no, a él lo van a sacar como sea y va a terminar preso. Entonces, lo único que le queda a Pedro Castillo desesperadamente es cerrar el Congreso. Y a eso está apuntando. Ahora, señor Bobadilla, pero esto, escuchándolo un poco con relación a lo que está pues diciendo, esto se le pudiera también revertir de alguna manera, porque si el Ejecutivo insiste en la cuestión de confianza, más arremetidas, la interpretación fáctica de denegatoria, le pregunto, ahí sí el presidente estaría incurriendo en una de las causales que establece el artículo 117 de la Constitución, que es impedir el funcionamiento del Parlamento. ¿Esto pudiera revertirse, ser en negativo para el presidente Pedro Castillo? Sin duda, es decir, como le digo, a Pedro Castillo y al gobierno le interesa poco lo que dice la ley y la Constitución, ¿no? Ellos están actuando al margen de la ley y de la Constitución y lo van a seguir haciendo. Ellos apelan siempre al apoyo de las masas, al apoyo de las calles. Entonces, les importa poco lo que diga la Constitución. Igual, como le digo, lo mismo pasó con Vizcarra, ¿no? Ellos asumen su interpretación auténtica y van al caballazo, y mientras tengan el apoyo de ciertos sectores del ejército, de la población y de los medios, todo está arreglado. Así que no creo que les preocupe lo que diga la ley. Usted dice que no cree que le preocupe lo que diga la ley, pero quisiera saber desde su punto de vista como analista político, ¿dónde están los enemigos del presidente de la República, o en este caso del Poder Ejecutivo? Digamos, no es que los enemigos estén en el Congreso de la República, pareciera que el odio más visceral, digamos, del presidente va en realidad hacia el sistema de justicia, y ya no solo de hecho a la fiscal de la Nación, sino también al Poder Judicial, que de hecho esta semana la Corte Suprema le ha dicho claramente que sí puede ser investigado. ¿Hacia dónde va direccionado, digamos, el odio del presidente de la República? Digamos, ¿dónde están los enemigos del Poder Ejecutivo? No están en el Congreso, indudablemente. Yo creo que sí. Yo no llamaría odio, ¿no? Yo creo que Pedro Castillo más bien está desesperado, porque lo persigue la ley, por un lado, y por el otro lado el Congreso tiene pues fuerte oposición, ¿no? Y en este país, en el Perú, lamentablemente los gobiernos que no tienen fuerza en el Congreso les va muy mal, ¿no? Y lo único que les queda pues a un gobernante que no tiene apoyo en el Congreso es o renunciar o cerrar el Congreso y dar un golpe, bajo cualquier pretexto. Y entonces eso lo hemos visto permanentemente, ¿no? Fue el caso de Fujimori, fue el caso de Vizcarra, y este pinta el escenario igualito. O sea que los enemigos de este gobierno, si se quiere llamar así, ¿no? Yo diría pues que son oposición. Por un lado es la Fiscalía, que está haciendo su trabajo, que es perseguir el delito. Ese es su trabajo. Está persiguiendo el delito, y en este caso el delito que se descubre pues en el gobierno, ¿no? Hay un montón de delitos que se han descubierto en el gobierno, que tienen prófugos de la justicia, ocultos, y colaboradores eficaces que están cantando y que están dando las pruebas. Entonces, el trabajo de la Fiscalía es perseguir el delito. No es que actúen por odio, actúan porque esa es su función constitucional. Y en el Congreso lo que tienen es oposición de todas las clases. Ahora, desgraciadamente, la oposición en el Congreso pues no es muy inteligente, ¿no? No tenemos una oposición inteligente, es una oposición que también navega un poco en la falta de experiencia, y la improvisación. La mayoría de esta gente pues es improvisada, acaba de llegar a la política, está aprendiendo política, no son políticos.
tenemos generales, tenemos almirantes, tenemos gente que ha llegado, son pocas personas políticas que hay en el Congreso. Entonces, yo creo que por eso también no tienen pues la habilidad para manejar las cosas, ¿no? Y ya los pedidos pues de vacancia que comenzaron con la señorita Patricia Chirinos, esto fue alocado, fue improvisado, fue sin sustento, fue sin coordinación, y así pues dan mala imagen. El Congreso se da una mala imagen por esta forma de actuar, ¿no? Tan fuera de tino. Pero ahí estamos, eso es lo que tenemos y vamos a ver pues esto a dónde nos conduce este tira y afloja. Usted precisa, en este caso, bueno, el Congreso de la República, los congresistas, yo le pregunto con relación a todo lo que acaba de ocurrir, lo que hemos visto, que se ha venido generando en las últimas horas, ¿cree que esto genere, señor Bobadilla, un nuevo equilibrio o una recomposición de fuerzas dentro del Parlamento? Le formulo la pregunta porque ayer incluso veíamos congresistas, por ejemplo, de Perú Libre y del bloque magisterial que criticaban a Aníbal Torres y destacaban también que su cuestión de confianza no procedía. Esto, digamos, pone de manifiesto un equilibrio a lo interno del Congreso de la República. Seguramente que cuando alguien se sale pues de la ley no va a tener pleno respaldo, ¿no? Sobre todo en el Congreso, porque los congresistas mal que bien pues habrán leído la Constitución, habrán leído su reglamento y tendrán asesores que les indican pues que lo que está haciendo Aníbal Torres no es legalmente aceptable, ¿no? Aníbal Torres pues ha querido hacer de torito ¿no? de feria y arremeter contra el Congreso a tontas y locas, ¿no? Es decir, su pedido de confianza no tenía pues ningún sentido. Y yo creo que los señores de izquierda en el Congreso, por más izquierda que sean, se dan cuenta pues de que el pedido de confianza de Aníbal Torres no tiene sentido, no tiene asidero legal. Yo no creo que todos quieran comprarse pues el show de Aníbal, aun cuando sean pues amigos o aliados del gobierno. Ahora, Aníbal Torres hace tiempo pues que ya estaba en desgracia, ¿no? Era un apestado en el gobierno, todo el mundo quería que se vaya. Y ha querido irse montando este show de supuesta negación fáctica, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver cómo actúa Pedro Castillo en el siguiente gabinete. Vamos a ver a quién pone de premier y eso definirá pues las alianzas o los desencuentros, ¿no? ¿Qué perfil cree usted, señor Bobadilla, que debe tener el premier, en este caso a quien pues designe? Se habla del ministro Salas, del ministro Félix Chero, es alguno de los nombres que se han escuchado hasta ahora. Esto, digamos, por debajo, ¿no? Pone de manifiesto, digamos, esa estructura que el presidente pues quiere crear en pro de continuar justamente su gobierno. ¿Cuál es, digamos, ese perfil que debe tener el primer ministro, y qué opina en relación a estos dos nombres que han sonado hasta ahora, el ministro Chero, el ministro Salas? Bueno, el perfil de un premier pues es de una persona preparada, de una persona lúcida, de una persona que tenga muñeca política, que sea capaz de lograr concertación, consensos, diálogos, una persona que tenga larga trayectoria en algún campo de la gestión pública o de repente privada, pero un sujeto pues que tenga luces. Desgraciadamente, una persona de ese perfil pues difícilmente aceptaría formar parte de este gobierno, ¿no? Sobre todo con esos nombres que usted ha mencionado, porque el señor Alejandro Salas, ¿qué cosa hace en el gobierno aparte de defender a capa y espada a Pedro Castillo? Y lo mismo hacen los demás. Es decir, el perfil promedio de este gabinete de Aníbal Torres ha sido muy bajo, ¿no? Es decir, seguimos pues con ese perfil desde los gabinetes que tenía Vizcarra. Vizcarra nos puso pues primeros ministros como el señor Ceballos, creo que se llamaba, ¿no? Ceballos, un tipo pues que carecía totalmente de luces, de trayectoria. Y desde Vizcarra seguimos con los gabinetes muy mediocres, ¿no? Con ministros bastante mediocres que lo único que hacen es ser pues ayayeros del presidente.
Ahora, ¿quién va a querer ser primer ministro en ese gobierno? O sea, ¿quién con prestigio se va a querer quemar siendo premier de este gobierno? Ahora, ¿qué cosa tendría que aceptar para ser parte de este gobierno? Porque algún planteamiento le van a hacer. Y una persona, pues, pone sus condiciones, ¿no? Para ser parte de un gobierno, y no creo que se las acepten. Miren, los que han salido de este gobierno han salido hablando muy mal del gobierno, ¿no? Mirta Vázquez salió denunciando las corruptelas que vio. Lo mismo pasó con Pedro Franque. Salió y denunció esas mañas y maniobras que había observado dentro del gobierno. Eso es lo que hay en este gobierno. ¿Y quién se va a comprar ese lío? ¿No? Entonces tendría que ser pues una persona que esté muy desesperada por un fajín, ¿no? Por un sueldo, por un cargo, por una foto, y que no le importe pues lo que pase políticamente ni con el país, ¿no? Señor Bobadilla, vamos a continuar con esta conversación, vamos a un breve corte y ya regresamos con más de la entrevista a nuestra edición matinal. Ya volvemos. Un país lleno de desigualdades, problemas y corrupción. ¡Un presidente sucio, asqueroso, terrorista! Y una pandemia que nos ha golpeado mucho. Pero eso no me impide trabajar por mi país. El amor por mi familia y por mi país ayudan a levantarme y a luchar día a día. Por esa razón, hoy, más que nunca, estoy contigo. Trabajaré contigo. Emprenderé contigo. Lucharé contigo. Contigo TV, Contigo Perú, El canal de todos los peruanos. ¿Te gustaría coordinar una entrevista, reportaje o publireportaje? ¿Promocionar de manera profesional tus productos o servicios en redes sociales? ¿Posicionar tu marca, conseguir nuevos clientes y aumentar tus ventas? Tenemos la más amplia gama de productos, servicios y estrategias publicitarias para ti. No esperes más, estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo y solicita una demostración completamente gratis. Contáctanos ahora mismo al 01479-4516 o al 9800-269. ¿Quieres coordinar una entrevista, reportaje o realizar una denuncia pública? No esperes más. Estamos contigo. Llámanos o escríbenos ahora mismo. 01479-4516 o al 9800-269. Innovados y con más entretenimiento que nunca. Con lo mejor de la gastronomía y emprendimientos. Belleza, turismo y mucho más. En la nueva temporada de tu programa favorito de aventura. De aventura, conéctate los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3:30 de la tarde. Con la conducción de Lucero Ruiz y Grecia Infante a través de la señal de Contigo TV, el canal de todos los peruanos. Bien, nosotros continuamos con más de nuestra edición matinal. Justamente ya estamos de regreso para continuar con esta conversación, esta entrevista con Dante Bobadilla. Él es analista político.
conversamos un poco de la coyuntura actual, qué es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Señor Bobadilla, estamos de regreso. Quisiera preguntarle en esta segunda parte de la entrevista, ¿cuál cree usted que son los escenarios políticos que surgen luego de escuchar al presidente de la República? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, usted decía, o renuncia o cierra el Congreso. ¿Cuáles, digamos, esos escenarios políticos que ahora cobran fuerza? Bueno, con esta situación está complicada porque lo que quisiera hacer Pedro Castillo sin ninguna duda es cerrar el Congreso. Es su única tabla de salvación, cerrar el Congreso. Pero no tiene pues los elementos necesarios, no tiene la calle suficiente, no tiene el apoyo de la prensa ni el apoyo de la caviarada, que es pues fundamental en estos casos, ¿no? Es decir, muy poca gente le está apoyando, ¿no? Porque se ha metido muy profundamente en malos manejos, en corruptelas. Así que no, aunque quisiera cerrar el Congreso, no tiene el escenario favorable. Y tampoco creo pues que las Fuerzas Armadas se jueguen por Pedro Castillo. Lo que le queda a Pedro Castillo es nombrar a alguien cercano, seguramente uno de los ministros que tiene ahora, Félix Cher o Alejandro Salas o Betsy Chávez, cualquiera de ellos va a asumir, ¿no? No tiene tampoco pues un abanico de opciones muy amplio, no tiene sectores que lo apoyen de dónde sacar ministros, ¿no? En este país usualmente pues quien aporta ministros es la caviarada, son las ONG de izquierda, ellos son los que aportan asesores, ministros, y no les están dando, ni van a querer entrar a este gobierno, porque este gobierno ya está quemado, ¿no? Pero Pedro Castillo está a un paso de subir al cadalso. Así que está difícil. Vamos a ver, yo creo que van a insistir por la misma ruta, van a nombrar a uno de estos ministros que les he nombrado de su gabinete. Más no puede hacer, ¿no? Eso es lo que tenemos, me parece. Sobre la gestión de Aníbal Torres, ¿qué decir? ¿Qué puede analizar al respecto? Bueno, la gestión de Aníbal Torres, ¿qué cosa ha sido? Viajar para dar discursos incendiarios, lo mismo que Castillo, ¿no? Porque básicamente eso es lo único que sabe hacer la izquierda, es agitar a las masas, darle mensajes incendiarios, discursos de plazuela, atacar a los ricos, a los poderosos, a la opresión, al neoliberalismo, es decir, separar la sociedad entre buenos y malos, entre pueblo y oligarquía. Eso es el libreto de izquierda y lo han repetido todos los días de pueblo en pueblo, ¿no? Esos gabinetes descentralizados no eran otra cosa que eso, ir a crear una asamblea para meter ese discurso incendiario, ¿no? Divisionista, discursos de odio. Eso ha sido la gestión de Aníbal Torres, ¿no? Aníbal Torres se ha pasado insultando a todos los que ha podido insultar. ¿Qué más podemos decir de la gestión de Aníbal Torres? ¿Qué cosa ha resuelto Aníbal Torres? ¿Qué cosa nos deja? Un país en crisis, un país lleno de paros por aquí, paros por allá, la economía en retroceso, la minería paralizada. Eso es lo que nos deja Aníbal Torres. Así que, ¿de qué gestión vamos a hablar? Si lo único que ha hecho es incendiar la pradera, ¿no? Eso es en resumen. Señor Bobadilla, ya para finalizar vamos a revisar lo que han sido también las reacciones de algunos ministros, algunos congresistas en torno a lo que ha sido la situación actual. Lo vamos a ver en pantalla, algunos tweets, vamos a darle lectura y por supuesto quiero tener su precisión, su opinión en torno a estos actores políticos actuales. En este caso vemos en pantalla, señor Bobadilla, un tweet de Guillermo Bermejo. Dice: la mesa directiva sin debate ni votación en el pleno rechazó la cuestión de confianza sobre el derecho al referéndum planteada por el premier Aníbal Torres. Los golpistas se ponen solos la soga al cuello, dice Guillermo Bermejo. Vamos a ver otro de los tweets que también está a esta hora, digamos, dando de qué hablar. En este caso, Jorge Montoya dice: instamos a Castillo Terrones a nombrar un gabinete decente. Aunque no durará mucho tiempo, el Perú merece una correcta gestión de los ministerios que le pertenecen
al pueblo. Es la visión en torno a esta situación por parte del congresista Jorge Montoya. Vamos a ver qué dice el ministro Félix Tchero. Él dice: la denegatoria de la confianza por parte del Congreso generó la renuncia del premier Aníbal Torres. Fue un honor haber servido al país bajo su liderazgo, maestro y amigo, dice Félix Tchero en torno a Aníbal Torres. Vámonos con la reacción de Guido Bellido. El congresista Guido Bellido dice por acá: la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo versa sobre ley ordinaria que perfectamente puede ser derogada por el Congreso y no implica reforma constitucional. Por tanto, procede cuestión de confianza y el Ejecutivo debe tomarlo por denegada y preparar el nuevo gabinete. Es la visión de Guido Bellido en torno también a la coyuntura actual. Pasamos a otro de los tweets. Nos vamos con Susel Paredes. La congresista dice: agarrarse con uñas y dientes al poder valiéndose de la mentira es distintivo de gobiernos corruptos. El rechazo liminar no equivale a negar la confianza. Suponer lo contrario es osado y descarado y no puede ser apoyado por la Fuerza Armada ni la Policía Nacional del Perú. Es inconstitucional. Adelanto de elecciones, dice Susel Paredes. El congresista Carlos Anderson también por acá dice: si Aníbal Torres declara la negación fáctica ahora que la Junta Directiva ha rechazado la CDC, estará cometiendo una infracción constitucional, y si el Ejecutivo plantea una nueva CDC y declara de que se trata de la segunda bala de plata, estará demostrando su ánimo dictatorial. Es lo que opina allí Carlos Anderson. Vamos con la congresista Adriana Tudela. En reacción a lo que ocurre hasta ahora, la mesa directiva liderada por el general Williams Zapata ha tomado la decisión correcta. La cuestión de confianza planteada era claramente inadmisible. La defensa de la institucionalidad del Congreso debe estar siempre por encima de los colores políticos. Veamos otro de los tweets, en este caso Alejandro Salas. El ministro Alejandro Salas dice: ante la denegatoria de confianza toca despedirnos del gabinete de Aníbal Torres, a quien le agradecemos todo su esfuerzo y trabajo. Servir al país siempre será un honor, dice Alejandro Salas, ministro, en este caso con relación a Aníbal Torres. Y por último, vamos a ver qué dice Juan Lizarzaburu. No fue un placer verte, Aníbal. Espero a tus clases no vaya nadie. Eres un divisor de nuestro pueblo y una desgracia de premier. Tus resultados igual a cero. Lárgate, incapaz. Viva el Perú. Es lo que dice el congresista Juan Lizarzaburu. Es las reacciones, diversas reacciones, señor Bobadilla, en torno a lo que ocurre hasta el momento, la coyuntura actual, esta crisis política, esta guerra de poderes que se profundiza cada día más. ¿Qué podemos decir en torno a estos diversos? Ahí veíamos lo que es la diversidad de opiniones en torno a estas creencias distintas de lo que ocurre en el país. Veíamos comentarios en pro, comentarios en contra. ¿Qué destacar de esta situación y de este escenario por el que transita el Perú ya para finalizar? Bueno, en primer lugar, que no hay tanta diversidad. Como tú lo has reseñado al final, están los en pro, los que están en contra. Y al final está lo que dice la ley, y que debería ser lo que mande. Claramente estamos viendo que la narrativa del gobierno, de los ministros, es que Aníbal Torres renuncia como resultado de una negación de la confianza. Esa es la narrativa de los ministros de este gobierno, la postura oficial del gobierno, incluso la que ha querido asumir Pedro Castillo en su mensaje de anoche, ¿no? Dicho sea de paso, un mensaje pues inoportuno, casi a la medianoche, sorprendiendo a la población que hoy día se ha despertado con esa noticia, supongo que será criticada por la izquierda caviar, ¿no? Que ellos siempre están queriendo transparencia, cosas oportunas, en fin. Pero bueno, la postura del gobierno es esa, ¿no? La postura del gobierno es que ha existido, que hay una negación fáctica, que hay un rechazo al pedido de confianza. Y que como consecuencia de eso Aníbal Torres está yendo. Y ya para ellos eso es la primera bala de plata gastada por el Congreso. Eso es la narrativa de este gobierno, lo que no se sustenta en la ley, ¿no? Las leyes dicen otra cosa.
No es verdad tampoco que es una ley cualquiera, es una ley que desarrolla lo que dice la Constitución, y eso es lo que han querido derogar. Una ley que se trata de justamente normas constitucionales, que pues por eso se lo han rechazado, porque el Ejecutivo no tiene facultades para hacer cambios constitucionales, no es su campo. Ellos tienen que limitarse a hacer pedidos de confianza por problemas de gobierno, problemas de gestión, cuestiones de políticas públicas, por ejemplo, la ley de presupuesto, ¿no? Para eso es que existe el pedido de confianza, es decir, para que el gobierno exija al Congreso que le dé confianza para ejecutar una política pública, ¿no? Y bueno, entonces esto se malentiende y se utiliza pues políticamente para hacer una guerra política, y decir, se meten a transformar la Constitución, cuando ese no es tarea pues de gobierno, ¿no? El gobierno no tiene nada que hacer cambiando la Constitución. Así que el rechazo de la cuestión de confianza no es pues un rechazo del fondo, sino de la forma. Ha sido negado al trámite. Se ha rechazado la pretensión de hacer una cuestión de confianza. Eso es lo que se ha rechazado. Se ha tirado al tacho, no se ha debatido, no se ha votado, y por lo tanto, legalmente, no hay una negatoria de pedido de confianza. Eso es lo que dice la ley. Pero lo que dicen los politiqueros que tenemos acá pues en el gobierno, vamos a ver cómo lo pueden manejar, si alguien les va a dar sustento a sus pretensiones. Ojalá que todo marche sobre las ruedas de la ley y no sobre el golpismo callejero, incendiario, al que nos tiene acostumbrado este gobierno. Ya ahora sí cerramos con este comentario. Guido Bellido, hace pocos minutos en entrevista para Exitosa, dentro, digamos, de lo que vendría siendo su ironía, sugiere al presidente Pedro Castillo designar a Jorge Montoya como premier tras la renuncia de Aníbal Torres. Cabe este escenario, él dice que el primer día se va a dormir. ¿Qué opina? Bueno, Guido Bellido es una persona muy simpática, ¿no? Y muy hábil, buen político, pero no creo pues que alguien de la oposición quiera prestarse al juego de este gobierno. Es muy difícil, muy difícil. Nadie quisiera quemarse con Pedro Castillo en este momento. Va a tener que nombrar a alguien de su gabinete, ¿no? O llamar pues a uno de sus nuevos aliados, como está haciendo ahora, nombrando viceministro de Transportes a Virgilio Acuña, ¿no? El brazo derecho de Antauro Humala, y que no sabe nada de transporte, pero ya está metido en el gobierno, en un sector problemático con la corrupción. Y yo creo que va a tener que jalar gente del antaurismo para ganar calle, para ganar masas, si es que quiere dar este golpe, ¿no? Me parece que por ahí va a ir el tiro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra edición matinal. Un gusto haberlo recibido en nuestro espacio informativo y de opinión. Ya será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Buenos días.